En este vídeo voy a hacer un igualado de color de dos planos que grabé con las cámaras DSLR Canon para hacer un tutorial sobre iluminación con mi colega el profesor Dupla. La primera cámara estaba enfocando un plano general que muestra toda la escena. El profesor Dupla está aquí midiendo la luz incidente en el fondo de croma con un fotómetro de mano. Este soy yo grabando planos más cercanos con la otra cámara. Pero se me olvidó hacer el balance de blancos en esta cámara. El material que grabé está completamente azulado. Son tan distintos que no se puede montar así de ninguna manera. Os voy a enseñar cómo solucioné este problema en la página de color. El plano general está bastante bien. Lo voy a usar de referencia. Así que lo primero que voy a hacer es grabar una still. Aquí con el botón derecho le doy a Grab Still y me mete en la galería una memoria de cómo es este plano. Necesito tener aquí la still para poder compararlo con el siguiente plano. Este es el plano que está azulado, pero ahora me gustaría ver los dos planos a la vez en la misma ventana. Voy a quitar la ventana Clips para tener más espacio y voy a pulsar este botón Image Wipe que me permite ver los dos planos a la vez con una cortinilla. Con el botón Control W pongo y quito la cortinilla y con el botón mayúsculas W voy cambiando entre distintos patrones que me permiten ver las dos imágenes a la vez. El que a mí me interesa ahora mismo es este, porque me permite ver el color verde y también los tonos de piel del personaje principal, que es el centro de interés del vídeo. Para tocar las dominantes de color en DaVinci tenemos estos dos controles, Temp y Tint, que el Temp me permite modificar la dominante cromática en el eje azul y naranja, que lo tenemos aquí, azul y naranja, en la rueda de color. Pero aquí lo tengo fijo, entonces lo puedo teñir de amarillo o de azul. ¿Vale? Pulsando doble clic en la palabra Temp, lo vuelvo a poner en su posición inicial. Claramente aquí lo que hay es que reforzar la tonalidad amarilla para disminuir la dominante azul. Entonces voy a ir avanzando hasta aquí. Ya vemos que los verdes han quedado un poco igualados, pero la cara del personaje está a lo mejor demasiado amarillenta en este momento. No puedo seguir subiendo más porque se me queda amarillo. Entonces lo voy a dejar en un punto que sea aceptable desde el punto de vista del color de piel. Pero vemos que aquí lo que hay es también una dominante rojiza mayor. Entonces esto lo tengo en Tint, que es el eje contrario, es que va del magenta al verde. Entonces voy a aumentar la componente magenta hasta conseguir un color de piel natural, que lo tengo aquí. Para mí ahora mismo lo más importante es la calidad del tono de piel, más que igualar la dominante verde, que lo puedo hacer en una segunda etapa. Entonces así considero que lo tengo ya más o menos bien. Vemos que el azul del jersey y el tono de piel están razonablemente bien. Podría también con el botón saturación aumentar un poquito la saturación para darle un poquito más de color a esa piel. ¿Veis? Lo he subido un poquito. Esto sería demasiado. Entonces voy buscando un punto que sería como un color de piel saludable. ¿Vale? No obstante, veo que todavía el verde no está completamente igualado. Entonces, para igualar el verde voy a utilizar otra estrategia. Voy a añadir un nodo más. Este primer nodo lo he utilizado para los tonos de piel y ahora con el acceso directo Alt-S voy a añadir otro nodo que lo voy a utilizar para igualar los verdes. Para hacer una corrección secundaria en una tonalidad concreta de verde, voy a irme al menú de curvas, pero no esta que es la principal, sino estas otras curvas que aparecen aquí, que son distintas opciones, que os la voy a presentar un poquito por encima. La que voy a utilizar es esta primera, que se llama Hue versus Hue, que sirve para hacer una modificación de tonalidad a un color concreto de la imagen. Con un gotero que me aparece voy a seleccionar el color verde, el verde sobre el que quiero intervenir. Entonces me ha puesto aquí un punto sobre el verde. Entonces ahora este punto, arrastrándolo hacia arriba o hacia abajo, me va a modificar selectivamente ese verde. Entonces fijaos que si vengo aquí me lo pone de amarillo y lo pongo aquí me lo pone de azul,
pero solamente el verde. No está actuando sobre la cara del personaje. Veis que puedo modificar el tono de verde sin afectar al resto de la imagen. Entonces voy a igualar bien el verde. Fijaos que ahora ya está muy parejo. Os enseño antes y después de lo que es el toque sobre el verde, antes y después. Entonces veo que he conseguido igualar la tonalidad. A lo mejor bajando un poquito la saturación todavía lo consigo igualar más. Antes y después. Entonces con esto pues considero que mis dos planos están ya perfectamente equilibrados, tanto al nivel de los tonos de piel como a nivel del verde del fondo. Pero antes de terminar voy a hacer una pequeña explicación de estas curvas que tenemos aquí. Entonces esta es la Custom Curve, que es la que solemos utilizar. Esta la acabamos de ver, es para modificar la tonalidad de un color, de una tonalidad, Hue versus Hue. Esta otra nos permite intervenir en la saturación de uno de los colores. Podría coger el jersey azul del profesor Dupla y quitarle la saturación, con lo cual tendría un jersey gris, que bueno, es una cosa que ahora mismo pues no me interesa hacer. El siguiente es Hue versus Lume, es decir, lo mismo, podemos hacer que este azul sea más oscuro. Entonces, esto sí que puede ser bonito en algunos casos. Ahora el jersey está un poquito más oscuro. O también podría el verde hacerlo un poco más oscuro, que también quedará bonito. Lo elimino también. El siguiente es a partir de una luminosidad, es decir, lo más oscuro o lo más claro, le puedo restar la saturación. Esto puede ser muy interesante para quitar la saturación a las altas luces o a las sombras, ¿no? A veces que los negros sean bien negros y los blancos sean bien blancos. Y este es saturación versus saturación y saturación versus luminosidad. Bueno, con esto ya doy por terminado la explicación de estas curvas. Y también hemos visto en este tutorial la técnica de igualado en el caso de un balance de blancos erróneo.